La historia de Venecia empieza hace más de 1000 años, en medio de una enorme extensión de agua al norte de Italia en la costa adriática. ...50 kilómetros de largo por 10 de ancho. Ese es el tamaño de la laguna. Está compuesta por aguas cenagosas, barro y arena. Su fondo no es muy profundo y está atravesado por innumerables canales. En resumen, es un territorio hostil y sin gran interés para la presencia humana. Pero todo cambia en el siglo V, cuando Europa está sometida bajo el fuego de las hordas bárbaras y los habitantes de la costa se refugian en la laguna. La laguna era una defensa natural. A los enemigos les resultaba muy difícil navegar y guiarse por ella. Solo los lugareños conocían sus canales y no necesitaban muros para protegerse. Era un refugio ideal. Esa es la primera paradoja. Los venecianos, que acabarán conquistando el mundo, empezaron su historia como refugiados en medio de la nada y sin agua potable. Para poder construir las primeras casas, usaron lo que tenían a mano. Tenemos algunas imágenes que nos permiten deducir lo que podría ser la isla de Rialto. Rialto era el centro de la ciudad, con sus cabañas de madera y tejados de paja. Las construcciones de la Venecia antigua se hicieron siguiendo por orden los lugares más seguros. Por ejemplo, Rialto se hizo en el Rivo Alto. Esto es un margen elevado. Dorso Duro se construyó en una zona donde la tierra era muy dura y tenía forma de espalda. Es en sitios así donde empezó a construirse la ciudad. Pero aún estamos lejos de la Serenísima que conocemos hoy. Todavía tendrán que pasar algunos siglos para que esas cabañas den paso al imponente puente de Rialto y a los palacios que lo rodean. Los primeros venecianos evolucionan en pequeñas islas separadas por el agua. Cada una de ellas se construye siguiendo el mismo modelo. Una plaza, casas a su alrededor y el medio, la iglesia. Esa es la razón de que haya tantas iglesias y tantas pequeñas plazas. Eran el centro de los antiguos pueblos. Y al cabo de los siglos, estas islas acabarán uniéndose con improvisados puentes, a veces construidos de través. Pero en el siglo VII a los venecianos empieza a faltarles sitio. La solución, construir superficies artificiales sobre el agua. Sin embargo, construir sobre el fondo de la laguna no es nada sencillo. Está compuesto de barro, sedimentos y atravesado por numerosas corrientes. En resumen, es un suelo en continuo movimiento. Nos encontramos bajo el punto de vista geológico ante una superficie por igual marina y terrestre. Tenemos unos elementos que cambian sin parar. Los ríos traen constantemente arena de tierra firme, formando una especie de superficie. Allí donde hay cañas, tenemos un suelo formado por turba que no tiene la misma fortaleza. Venecia nació en esa variedad de superficies geológicas de naturaleza y solidez diferente, lo que ha creado multitud de problemas. Cuando vemos un campanario inclinado, significa que está construido en superficies de distinta dureza, de ahí que esté inclinado. Los campanarios venecianos se inclinan, pero no se derrumbarán jamás. ¿Qué idearon los venecianos? ¿Cómo lograron construir una superficie más firme? El secreto de los constructores: sencillos pilares de madera. Enterraron centenares de miles en el fondo de la laguna. Y sucedió el milagro. Descubrieron bajo la arena una capa de arcilla arenosa muy compacta. Está a una profundidad de 3 a 8 metros. Había que lograr que los pilares la alcanzaran para poder conseguir un terreno estable. Estabilizar el terreno suponía limitar determinada zona con los pilares. Si cojo un pilar, lo planto en el barro y lo rodeo de agua, la tierra entre los pilares se va a solidificar y endurecerse más que la que tiene a su alrededor.
Los pilares contienen el agua. Es el principio de la estabilización del suelo. Con la arena de la laguna estabilizada con los pilares de madera, los venecianos logran crear superficies artificiales que les permiten expandir la ciudad. Y los constructores descubrirán con asombro que la madera hundida en el barro no se degrada. La madera se conserva muy bien sin oxígeno, porque los microbios que podrían amenazarla y degradar su composición no llegan a ella. La madera sufre un proceso de fosilización. Se endurece como la piedra y puede quedar intacta durante siglos. Sobre esas superficies consolidadas se construirán los célebres monumentos venecianos. La plaza de San Marcos, con su famoso campanile, reposa sobre 100.000 pilares. La base del puente de Rialto sobre 12.000. Y más impresionante aún, la imponente Basílica de Santa María de la Salute, hecha en mármol, reposa sobre 1 millón de pilares. Son cifras mareantes. Hemos llegado a contar de 8 a 10 pilares por metro cuadrado. La ciudad está construida sobre estos pilares. Podemos decir que es un bosque invertido. Es una maraña gigantesca de raíces. Calculamos que se clavaron alrededor de 10 millones de pilares en el fondo de la laguna, el equivalente a 1/3 del bosque de las Landas. Son sobre todo castaños y arces con fama de ser muy duros, traídos de la costa vecina. A la hora de estabilizar sus terrenos y soportar el peso de sus palacios, los venecianos no escatimaron en medios. Un estudio demuestra que la base del edificio supone la mitad de su coste. La otra mitad es la parte superior del palacio, lo que significa que la parte sumergida tiene el mismo valor que la parte emergente. Los 400 palazzi de la ciudad reposan sobre esas maravillosas bases. Construidos a partir del siglo XI, son verdaderas superestructuras de su tiempo. Para poder mantener esos palacios en una superficie inestable, en movimiento, los constructores emplean todo su ingenio, ya que se enfrentan a un triple desafío: proteger los edificios del agua salada de las mareas, construir unas estructuras lo más ligeras posibles sobre una superficie arenosa y tener en cuenta los movimientos del fondo de la laguna. Y tuvieron una idea genial. Sobre los pilares, los arquitectos construyeron una capa de planchas de madera para unificar el suelo. Luego pusieron varias capas de ladrillos y, por último, una capa de una piedra blanca especial venida de la costa dálmata, la piedra de Istria. Es el primer refuerzo contra el movimiento de las mareas. Esta piedra hace de muro entre el agua y el aire. Es impermeable y muy resistente al agua salada. Al ser resistente e impermeable, la piedra de Istria es una verdadera protección al soportar sin problemas los vaivenes del agua salada. Su espesor se calcula en función de la altura de las mareas e impide de ese modo que el agua alcance los muros, hechos de ladrillos, un material más ligero. Había una regla estricta: no superar los 3 pisos. Los constructores sabían que no podían arriesgarse con construcciones muy pesadas, porque sabían que el suelo de lodo y en movimiento podía quebrarse y hundirse en cualquier momento. Era un peligro para los edificios. Columnas estrechas y grandes ventanales. La preocupación por el peso dota a los arquitectos de un estilo único, elegante, delicado, el estilo típico veneciano.
Queda ahora encontrar una manera de que el edificio sea capaz también de soportar el movimiento del fondo de la laguna. El movimiento del agua y el movimiento del fondo marino son muy variables, así que hay que evitar la rigidez en los edificios. Una vez más, los venecianos se las apañan con lo que tienen a su alcance, en particular con la cal. Servirá para unir los ladrillos de los muros. Tiene una gran ventaja, ya que es igual de dura que el cemento, pero más flexible. La cal es probablemente el material más importante y les permite, una vez más, adaptarse. No es rígida como el cemento, sino muy adaptable. El objetivo era poder construir lo que tenían en mente, pero que fuera capaz de soportar el paso del tiempo. Segundo ejemplo, las planchas entre los pisos. Son de madera, un material flexible y capaz de transformarse. Para asegurarse de la flexibilidad de los muros y de los pisos, los constructores tuvieron otra idea genial. Las vigas debían apoyarse en los muros, pero de manera que se pudiera mover. Flexible, elástico y adaptable, el edificio veneciano es como un organismo viviente que se deforma siguiendo la inestabilidad de sus cimientos. Hoy en día los palazzi muestran el paso del tiempo. Algunos balcones están inclinados. A veces aparecen grietas en el interior de los edificios. Puede que se hayan hundido algo, o que algunas fachadas se hayan deformado e inclinado levemente, pero ningún palacio de Venecia va a derrumbarse. Los ingenieros hicieron también su trabajo, que sus edificios pueden soportar los movimientos sísmicos muy frecuentes en la zona. Recuerdo que mi suegro me habló del terremoto del Friuli en 1976 y cómo se sintió el temblor en Venecia. Vivíamos en un edificio muy grande, con ventanas de 4 o 5 metros, con cristaleras que se movían como si fueran las velas de un barco. Y luego volvían a su sitio. No se quebró ni un solo cristal.